afectan nuestra salud mental y Johan es una persona de la cual no puede explicar, pero vamos a empezar por lo más básico, Johan, que escuchamos esa palabra neurociencia. ¿De qué se trata específicamente? ¿Qué es la neurociencia? Bueno, la rama de la neurociencia se enfoca en el estudio del impacto del cerebro en la conducta. Ok. Básicamente. Y de ahí comenzamos a estudiar, ¿no?, la conducta, a qué se debe y todo eso. Ok, o sea que ese es el determinante de nuestra conducta. Correcto. Ok, eso es lo que estudia lo que es la neurociencia. Ujú. Bueno, ya teniendo en cuenta el concepto correcto de lo que es la neurociencia, sabemos que el cerebro cumple una función súper importante en nuestros comportamientos, en Exacto. nuestras acciones. ¿De qué se trata eso? Bueno, todo está relacionado, ¿no? Porque la pregunta que es muy difícil de contestar es ¿qué es lo que causa la conducta? Ujú. ¿Cómo actúa el cerebro o la conducta que nosotros no hacemos impacta el cerebro? O sea, es como una pregunta que aún no se puede... ¿Qué vino primero? Ajá, ¿No? exacto. Sí. Correcto, así Entonces es. hay muchos factores que determinan la conducta, ¿no? El libre albedrío que tenemos, ¿no?, para hacer lo que queremos, comportamos como queremos, y también si hay alguna lesión en el cerebro que puede causar otro tipo de conducta basado en digamos, un imbalance neuroquímico. Y eso es a veces difícil de entender el concepto, porque no, en verdad, no nos ponemos a pensar tan detalladamente de que por qué actuamos como actuamos, Ujú. ¿no? Entonces eso es Básicamente claro. lo que es. Bueno, y partiendo de ese punto, podríamos enfocarnos, porque podemos hablar de muchísimas cosas, pero Claro. empezó la escuela y empezó nuevamente la preocupación. Hemos estado enfrentándonos desde hace muchos años, específicamente cuando tuvimos muy de cerca esa tragedia del Marjorie Stoneman Douglas, donde murieron muchas personas y Sí. justamente todavía el tirador, el culpable, el asesino, está en tema de juicio y todavía no se ha definido muchas cosas. Sí puede pasar el resto de su vida en la cárcel. Muchas personas querían que le dieran una pena de muerte, pero bueno, se ha decidido por ese lado. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vemos una tragedia así, Johan, es difícil entender por qué una persona pudo haber actuado así. Pero en tantas tragedias que han pasado en Estados Unidos en los últimos años, hay algo en común en todas, que el perfil de esas personas ya decía algo de ellas. Podríamos empezar por ese lado. ¿Cómo nosotros podemos identificar a un posible agresor, un posible asesino que sea el responsable de este tipo de tragedias? Es una muy buena pregunta y en verdad la respuesta es un poco complicada, y esa es la razón por la que no hemos podido al 100% prevenir ese tipo de acciones que ocurren en las escuelas, en los colegios. La razón es porque por más que hemos tratado de formar un perfil de un Ujú. tirador activo, al final de cuenta vemos que no todo encaja. Por ejemplo, hay ciertas cosas que pueden dar pistas de que quizás esta persona está predispuesta a cometer actos de violencia, pero en verdad no las cometen, ¿no? Entonces eso es lo que hace un poco difícil y complicado la situación. Eh, Usualmente después de que pasan esos actos de violencia, Ujú. ahí se pueden comenzar a recaudar, ¿no?, data, información, todo de lo que ocurrió, y si obviamente el que cometió el acto sigue vivo, entonces uno comienza a entrevistarlo y comienza a tomar toda la información. Usualmente tienen algún diagnóstico de salud mental, pero eso también es complicado porque hay personas que tienen diagnóstico de salud mental, pero jamás cometerían un acto de violencia, Ujú. ¿no? Luego están las predisposiciones genéticas, pero eso tampoco significa de que porque estamos predispuestos genéticamente a algo es lo que va a pasar, porque tiene que haber una interacción entre la persona que tiene la predisposición y el ambiente en el que crece o en el que se encuentra. Y la mayoría de los casos, cuando vemos a personas que han cometido actos de violencia masiva, como tiradores activos en las escuelas, tienen algún fondo o algún historial de maltrato infantil, ¿no? Episodios traumatizantes, y eso comienza a, a impactar un poco, ¿no? Comienza digamos, a tener el ambiente perfecto para que esa predisposición genética se exprese.
Y en la mayoría de las cosas, esa predisposición genética tiene que ver con una molécula en sí, un gene, que mata la apatía en la persona. La empatía, digamos, no la apatía. Y nos hace apáticos. Sí, como que no te interesa No te absolutamente interesa nada. absolutamente nada. Pero no es solo eso, hay otros factores también que van con eso. Entonces, es complicado. Y hemos tratado de tener un perfil para poder identificar, pero no se puede. O sea, porque vamos y luego encontramos que solamente estamos a 50 y 50. Entonces, llegamos a nada con eso, porque o sí pasa o no pasa. Perdón, Johan, Sí. Hablando en términos generales, yo he escuchado muchas personas que dicen, psicólogos, que hablan sin haber estudiado a la persona. O sea, él lo hizo por esto y esto. ¿Hay algo de similitud en las personas o solo es hablar por hablar la persona que se toma la libertad de poder decir, bueno, esta persona cometió este crimen y a lo mejor no tienen las herramientas, o sea, no se ha estudiado a la persona, porque cada ser humano, cada persona es diferente. O sea, o hay un perfil que todo lo lleva por ese camino. Es que lo que pasa es que cuando entramos en la ciencia, en las estadísticas, nos dan un porcentaje, ¿no? Y en ese porcentaje nosotros nos basamos y decimos, bueno, en la mayoría de los casos, esta persona tendría que ser así o asá, ¿no? Para formar el perfil. Claro. Por ejemplo, si nosotros vamos a las estadísticas, el 60% de personas que cometen actos masivos, digamos, son de raza blanca, pero luego hay un 40%. Entonces, ¿en qué te enfocas? ¿Te enfocas en el 40% o te enfocas en el 60%? ¿Qué tipo de etnia es, ¿no? La que tiene más porcentaje? En ese país tendría que ser la raza blanca. Entonces, diríamos, bueno, la mayoría, ¿no?, de tiradores activos van a ser de la raza blanca. Pero si nosotros nos enfocamos en eso, descartamos el 40%. Una cosa complicada. Correcto. Entonces ocurrió que en los años 90 el perfil que teníamos de un tirador activo en cierta forma falló. ¿Por qué? Porque hubo un inmigrante de Corea que se formó en un tirador activo y no era de raza blanca. Entonces ese tirador activo pertenecía al 40% que descartábamos. Entonces no teníamos, ¿no?, los ojos en esa persona, sino lo estábamos tratando en el 60. Correcto. Correcto. Entonces, por eso es un poco complicado. Entonces, cuando, digamos, un profesional habla, usualmente está hablando de lo que dice la mayoría. De ese 60%. Correcto. O sea, de la mayoría, ¿no? Va a actuar de esta forma, tendría que pasar en esto y en lo otro. Pero, nuevamente, cada caso es diferente. Y, por ejemplo, hablando de un caso en específico que ha pasado, por ejemplo, el muchacho de la escuela. Del Marjorie Stoneman Douglas. ¿Cómo era el apellido de él? Cruz. Ajá, Cruz, correcto. Sí. Supuestamente se había identificado que había tenido una niñez muy complicada. Así era adoptado. De madre alcohólica. O sea, una situación. ¿Y por qué estas personas están libres? O sea, ¿por qué o hay muy pocos recursos para poderlos cuidar, o se piensa que en la calle van a estar controlados, o qué es lo que pasa? Es una combinación de ambas y nuevamente vamos a lo que es complicado porque para poder identificar a una persona con esa predisposición uno tiene que conocer a la persona. Claro. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Tendríamos que conocer a cada estudiante que va a la escuela detalladamente, ¿no? Y eso depende de que si el estudiante está dispuesto a hablar acerca de lo que ocurre en la casa o no, ¿no? Por ejemplo, ese muchacho, Nicolás Cruz, claro, tenía ese fondo de maltrato, o que fue adoptado, que fue de casa en casa y todo eso, y esas son cosas que afectan. Pero hay personas también que pasan por experiencias traumatizantes, pero pueden resolver y pueden seguir normal, ¿no? Pero hay personas que también tienen la predisposición genética de que si el ambiente se presta para esos episodios traumatizantes, ese gene o esa variación se expresa y luego viene la apatía y luego ocurre lo que ocurrió. Ahora,
Perdón que haga yo Sí, la sí, pregunta, todo, yo sé que todo. tú vienes más